Las botas gruesas son un tema de discusión desde hace ya un tiempo, particularmente desde que Megabladers, uno de los creadores de contenido de PokéMMO más influyente en la comunidad, revisando los archivos internos del juego en un directo se encontró con que este ítem estaba dentro del juego. Acá pondría el clip de su directo, pero nada, fue hace como 2 años. La cuestión es que esto generó bastante expectativa, ya que las botas son un ítem de octava generación y sabemos que de vez en cuando suelen implementar algunas características de generaciones futuras a la quinta para impactar casi siempre de manera positiva al competitivo del juego. Pasó con Gas Reactiva en Wizzing, pasó con el Chaleco Asalto y pasó con Galate Sharpness, aunque esto último no salió muy bien hasta el día de la fecha. Entonces se veían a las botas como el próximo añadido, la gente empezaba a preparar estrategias con el ítem e incluso equipos con distintos servidores del juego. Sin embargo, el ítem nunca llegó. Y es posible que nunca llegue, de hecho está más cercano al descarte que a su implementación. ¿Y esto por qué? Por los tier council waleros. No se crean, estoy bromeando. Pasa que cada cosa que se banea o se cancela es para beneficiar a los equipos stall, según los jugadores desinformados. Así que es un chiste interno del canal limitar esos comentarios ya, pero tranqui, que estoy acá para tirar la posta. Bueno, en primer lugar tenía una opinión bastante formada del ítem, pero necesitaba la opinión de algunos jugadores con más conocimiento de la octava generación, así que hice lo que todos deberíamos hacer antes de soltar una opinión al público sin estar totalmente seguros. Hablé con el Council de PokéMMO. El Council es un grupo de jugadores que tienen una capacidad de análisis del metagame bastante buena y se juntan con el staff a debatir qué pokés están rotos, qué mecánicas se podrían añadir, cómo podrían implementar un nuevo movimiento, habilidad o lo que sea, y cómo impactaría el metagame. Bueno, hablé con algunos jugadores del Council y con algunos que en alguna etapa de su trayecto como jugadores formaron parte de este grupo. Básicamente y muy por encima me dieron a entender que mi opinión estaba en lo correcto, pero además me dieron unas razones extra que yo no tuve en cuenta a la hora de determinar que este ítem podría impactar de una manera muy negativa al metagame de todas y cada una de las tiers, afectando quizá más que nada a Overuse. Primero les voy a dar las razones que yo vi y después voy a decirles lo que el TC del juego me dijo, lo cual me ayudó mucho a expandir todavía más el contenido de este video. Bueno, primeramente expliquemos qué hacen las botas gruesas. Básicamente el poke que las lleve se vuelve inmune a tramparrocas, púas y púas tóxicas. Bien, a simple vista parece un ítem bueno, decente, interesante, ¿no? A mí también me lo pareció al principio, como los primeros 5 minutos de considerarlo, hasta que me hice la pregunta de qué pokés podrían aprovecharlo. No voy a profundizar en esto hablando de cada poke y cómo afectaría, solo voy a decir que el ítem encaja en cualquier cosa, tanto en pokés ofensivos como Dragonite, Volcarona, Entei, Rotom Hit o Charizard para evitar ese molesto daño de tramparrocas, como murallas tales como Blissey, Mantine o pokés bulky con regeneración, tales como... Bueno, por ahora Among Us únicamente, mi llave es bulky solamente equipando el chaleco asalto, y si le quitamos ese ítem pasa a ser otro ofensivo frágil más del montón, y cosas como Tangrowth o Slowbro quizás lo veamos en un futuro con esta habilidad, pero de momento está complicado, digamos. Un factor importante a considerar a la hora de analizar esto es lo beneficioso que resulta para equipos Volturn el que exista este ítem, más todavía si se combinan pokés rápidos como Scyther, Ninjas o Zapdos, que podrían cambiar constantemente manteniendo momentum sin ningún tipo de riesgo más allá de un daño residual de algún casco dentado o de alguna habilidad extremadamente específica como podría ser punto tóxico, electricidad estática o piel tosca. Sé que a muchos jugadores esto no les va a parecer gran cosa porque quizá no están tan informados o no se están imaginando esta situación muy bien que digamos. A ver, el hecho de que un poke rival ingrese sin problemas con un check al poke que tenés para que te veas obligado a cambiar y después cuando cambias resulta que usó ida y vuelta, haciéndote cambiar de vuelta para que el rival use vuelta o cambio. Todo eso con un riesgo nulo provoca un desgaste lento casi tanto como el que produce un equipo stall. De hecho, inclusive podría ser de manera más segura, entre comillas. Y es de hecho la manera más segura de frenar este tipo de estrategias, justamente usar stall para que desgasten los PPs de estos movimientos, lo que podría posiblemente aumentar la cantidad de equipos defensivos que ya vemos en el juego, cosa que sé que a muchos de ustedes no les gusta. Otra cosa es que con las botas se elimina completamente el riesgo de usar pokés con debilidad a roca justamente, como Volcarona Scyther, y hablo de Scyther porque sí se vería enormemente beneficiado. A ver, con este ítem los usuarios de esos pokés no se verían tan absurdamente condicionados a usar un Defogger o un Spinner en sus equipos, lo que por un lado elimina un poco la estrategia que debería premiarse en este tipo de juego, o sea en el competitivo. No puedes hacer un plan para que Volcarona desgaste la mitad de su vida al entrar y no puedes forzar a Scyther a respirar tras rocas, los que juegan a Neverius saben de qué hablo. Y se puede debatir si esto es realmente algo malo, por supuesto, pero tener que lidiar con un Volcarona al 100% significa que en todo momento tenés que tener un counter preparado específicamente para él durante todo el duelo.
Sin embargo, las botas no son un ítem perfecto. Los ítems por lo general lo único que hacen es aumentar la viabilidad del propio Poké, de sus stats con los item choice, de su potencialidad ofensiva con vida fera, de su capacidad de bulk con restos o con chaleco de salto y de su capacidad defensiva con el mineral evolutivo, por ejemplo. Al usar las botas renunciamos a todas estas posibilidades y eso se puede llegar a notar en circunstancias tales como el daño residual por tormenta de arena, de la cual no podríamos recuperarnos con restos, o esa capacidad ofensiva que te da la vida fera o los ítems elegidos, por lo que en algunas circunstancias las botas podrían no ser simplemente la mejor opción, pero por otro lado permitiría a clérigos curar a sus pokés incluso tras hazard sin mucho problema. Curar a un Volcarona con pocos puntos de salud usando Chance y Deseo y meterlo en rocas sin mayor preocupación sería un claro ejemplo de cómo este ítem podría explotar a ciertos pokés que de otra forma sería bastante complicado o imposible. Bueno, esto fue un pequeño análisis del objeto como tal. No estoy diciéndoles nada que no sea informativo respecto al ítem, cómo funciona y cómo impactaría muy por encima del metagame. En sí, yo pienso que las botas, al igual que Trampa Arena, eliminan una característica ultra básica de los combates. En el caso de Dugtrio, Trampa Arena, del cual hablamos en este otro video, se elimina la mecánica de los cambios, algo completamente básico para el desarrollo de un combate, más todavía a niveles altos de competitividad. Lo que pasa con las botas es que se elimina la mecánica del daño por entrada. Desde los primeros tiempos de Pokémon MMO y respecto a los juegos oficiales desde segunda generación. Argentina, papá. Bueno, como iba diciendo, desde los primeros tiempos de Pokémon MMO y respecto a los juegos oficiales desde segunda generación, el daño residual de rocas, púas y púas tóxicas fue algo importantísimo, siendo una estrategia que permite provocar daño a Pokés que de otra forma serían ultra problemáticos como Volcarona, Dragonite, Scyther, Venomoth inclusive. Y bueno, las botas simplemente eliminan esta medida de responder al equipo rival, pudiendo realmente hacer poco, inclusive en lo que sería octava generación, ya que las botas fueron un problema que consideró un baneo en su momento, principalmente por cosas que no están en el juego, como Cinderace, pero eso no significa que nuevamente las botas eliminen una mecánica sobre la que el propio juego se centraliza casi por completo, ya que como sabemos todo equipo competitivo mínimamente viable utiliza como mínimo, valga la redundancia, trampa rocas para producir daño a diferentes amenazas que puedan surgir a lo largo del duelo. Gastar un turno para que finalmente el movimiento resulte inútil puede ser bastante contraproducente en un juego en el que incluso una mecánica que abunda en generación 8 acá es completamente inviable, hablando por supuesto del movimiento desarme que serviría para romper el ítem y jugar con normalidad. ¿Cuál es el problema? Que en octava generación la potencia de desarme es de 65, pasando a 97.5 o 97 redondeamos, si el Poké que la recibe tiene un ítem que pueda quitarse, como las botas, pero en Pokémon MMO el movimiento funciona igual que en la quinta generación, con una potencia de apenas 20. Bien, entonces, ¿por qué no se le da la potencia que tiene desarme en juegos actuales? Es decir, no es como si fuera la primera vez que se agrega o cambia algo respecto a generaciones anteriores. Incluso los movimientos de curación como amortiguador de respiro redujeron sus PPs respecto a quinta generación, tal y como pasa en generaciones actuales. A ver, hermano, ¿tenés una idea de lo que rompería esta mierda con adaptable y un stab que puede pegar hasta 97? Con un danza-espada arriba y espacio raro en juego. No solamente te estoy hablando de singles, donde está bien, podría ser muy tomado con pinzas como algo entre comillas controlable y en serio muy entre comillas, porque lo veo más jodido de frenar que cualquier cosa de toda la Pokédex, posiblemente solo superado por estos dos sin los baneos que tienen en Noverius. También hablo de dobles, donde en un equipo de espacio raro o incluso en un Follow Me podrían destruir equipos enteros si se juegan bien. La razón por la que Desarme tiene esa potencia en juegos actuales es porque existen medidas para mínimamente controlar a esta cosa. Cosas que puedan resistir sus dos stabs, como por ejemplo Keldeo, que no está en el juego, o posiblemente las únicas dos porquerías que podrían lograr algo similar en Pokémon MMO. Hablo de Poliwrath y Toxicroak, los cuales por cierto solamente son viables en equipos de lluvia y son tremendas basuras inviables fuera de este tipo de equipos. Lo que produciría en Groudon un caso muy similar al de Gallade, un Poké carente de cons meta, peor aún incluso que Gallade, porque Sableye al menos tiene nicho, Poliwrath y Toxicroak solo lo tienen en lluvia y bueno, si hicieran esto básicamente tendríamos otro Wall Breaker baneado y más gente llorando, lo cual no pasa con la potencia de desarme aumentada ni con las botas gruesas, que incluso con esta potencia en el movimiento que entre comillas contea las propias botas, tuvo problemas en generación 8 para frenar algunos pokés que explotaban el ítem. Bueno, ahora quiero hacer énfasis en un caso muy particular que lo tenía en consideración, pero el tier council del juego me hizo ver que podría ser incluso más peligroso de lo que yo pensaba. Básicamente, si agregan las botas gruesas, Dragonite podría caer en Ubers, podría ser baneado de Overuse. A ver, no me vengan a decir que esto es para favorecer al Stal, porque son ustedes, hijos de puta, los primeros en decir que Dragonite, Serperior y esas basuras tendrían que ser baneadas. Yo ya los vi.
Bueno, básicamente esto tiene fundamentos. Al no existir el tipo Hada, Dragonite golpea con Snapdragon de forma neutra a todo lo que no sea acero, y al tipo acero lo puede derribar fácilmente con ayuda de lanzallamas en el set mixto o puño fuego en el set Dancer, lo que complica tanto las cosas al ser tan versátil y útil en ambos sets. Su ofensividad, tanto física como especial, le permite ser muy destructivo en el corto plazo. Tiene acceso a Cometa Draco, que recordemos es stab con 130 de potencia base, cosa que rompe fácilmente a todo lo que no sea Wall especial o Bulky especial. Y sumado a esto, Dragonite es un Poké que no explota tanto un ítem actualmente. A ver, de momento se usa restos o gema dragón, algunos especialitos lo usan vida fera, pero por favor no lo consideremos ya que es real la compensación. Realmente la decisión de implementar las botas quedaría en una elección entre la ofensiva de la gema dragón o las botas. Una decisión increíblemente sencilla, puesto que la gema queda ridiculizada en función de la utilidad que se le podrían dar a las botas con este Poké. Si se liberara este ítem, creo que Dragonite podría pasar a ser Uber sin ningún tipo de discusión, debido a que podría utilizarse con, por ejemplo, Respiro, o todavía peor, podría usarse junto a Chansey Deseo, que podría hacer que Dragonite entre al siguiente turno ante todo lo que no sea Mamos o Unbinder o Weevil, solamente para recibir un golpe, curarse y recuperar compensación, para posteriormente bustear. No se me hace muy saludable para el juego, me parece. Bueno, esto del Dragonite son pequeñas estimaciones que saqué en base a lo que me dijo el TC del juego respecto a Dragonite, y bueno, lo último que les dije de desarme también fue en base a esto. En conclusión y citando al Council, en el raro caso de que las botas no rompan entre comillas el meta, definitivamente lo empeoraría. Por la centralización del juego de las hazards, mecánica ultra básica del competitivo de MMO, la absoluta facilidad de pokés destructivos de entrar en rocas de manera segura, inclusive creo que esto impulsaría más el uso de clérigos como Chansey con Deseo y Teleport por ejemplo, o Umbreon con Wish y Baton Pass en Underuse posiblemente, lo cual produciría un juego bastante insalubre. La necesidad de implementar cambios al movimiento de desarme como medida de respuesta al mismo ítem solamente complicaría todavía más las cosas por la gran presencia que tiene Crowdhunt en este juego. No afectaría tanto a Underuse y Neveruse, pero definitivamente impactaría negativamente sobre Overuse y nos daría como resultado no solamente volver increíblemente viables a Pokés posiblemente ya viables en el juego como serían Volcarona y Among Us, sino también hacerlo en niveles bajos impulsando el uso de cosas como Venomoth y Scyther seguramente, sino que además que seguramente obtendríamos a base de esto dos baneos más para la tier de Overuse, como lo son Dragonite debido a la potencialidad destructiva que tendría en Overuse, superando hoy por mucho a la que tiene actualmente, que no es poca cosa, y también un posible baneo o como mínimo nerf bien potente a Crowdhunt respecto a su ofensiva o a su habilidad adaptable, cosa que tampoco la veo bien, ya que si bien por un lado serviría para equilibrar el daño que provoca con desarme, por el otro estaría perdiendo su viabilidad casi por completo en caso de que se nerfee cualquier aspecto que le permita ejecutar otros stabs como martillazo o aquajet, como lo hace normalmente, lo que provocaría un lloro en los jugadores novatos todavía más insoportable que el que hay ahora, y la pérdida de un wallbreaker interesante como lo es Crowdhunt. Por donde lo mire, la implementación de las botas gruesas solamente provocaría caos en las distintas tiers, y en el caso de desarme con potencia aumentada podría llevar problemas incluso a dobles, cosa que ni siquiera los baneos actuales de Overuse provocaron. Creo que las cosas tendrían que mantenerse como están y en caso de querer realmente meter una mecánica nueva, seguir otro camino que esté muy pero que muy alejado de las botas gruesas. Opciones sobran, siempre se pueden implementar wall breakers como Alakazam con Muro Mágico, anti-leads como Landorusterian, leads como Hitran. Opino que el futuro del competitivo tiene que seguir un esquema más acorde a ese, en lugar de solamente implementar un ítem como este que lo único que causaría sería daño. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Cuál creen que debería ser el modelo a seguir que debería adoptar el PvP de PokéMMO en un futuro? Los voy a leer en los comentarios. En mi opinión, no deberían bajo ningún concepto introducir